Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Chulata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 13. Compuestos oxigenados, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas. Bienvenidos al curso de Química. Bien, vamos a dar inicio. Alcoholes y éteres. Vemos que un alcohol estructuralmente se parece a la estructura del agua y un éter también su estructura se parece al agua. Se podría decir que alcoholes y éteres son derivados del agua, se podría decir. Compuestos orgánicos oxigenados, alcoholes. Tenemos acá el grupo hidroxilo, ¿no? El OH, el grupo hidroxilo, está unido al R, donde R es un resto alquilo. Ya R es un resto alquilo, que puede ser un metil, un etil, un propil. Los alcoholes contienen al grupo funcional hidroxilo, el cual está enlazado a átomos de carbono con hibridación sp3. Entonces, para decirlo alcohol, el grupo funcional tiene que estar unido a un carbono con hibridación sp3. Entonces tenemos acá a nuestro grupo funcional, hasta nuestro grupo funcional, que está unido a un carbono de hibridación sp3. Y eso es un alcohol. Acá también tenemos nuestro grupo funcional unido a un carbono de hibridación sp3. Ellos son alcoholes. Acá tenemos el grupo funcional, el grupo hidroxilo unido a un carbono de hibridación sp2. Esto no son alcoholes. Esto de acá es un enol. Y en este otro caso, el benceno unido al grupo funcional hidroxilo, todo esto para nosotros sería lo que conocemos como el fenol. Esto sería el fenol. Así mismo, ¿ya? Él sería el fenol. Y ellos no son alcoholes, pues, ¿no? El enol no es un alcohol y el fenol no es un alcohol. Pertenece a otra familia. Clasificación. Por el tipo de carbono que se une al grupo hidroxilo. Tenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios, alcoholes terciarios. Acá podemos observar que él es un alcohol primario porque se une a un carbono primario. Bueno, este carbono tiene que ser primario. Entonces acá podemos ver que este carbono es primario. Entonces el alcohol va a ser primario. Aquí este carbono es secundario. Entonces el alcohol va a ser secundario. En este otro caso, este carbono es terciario, así que el alcohol va a ser terciario. Alcoholes y su clasificación. Por el número de grupos hidroxilo unidos a la cadena principal, tenemos los llamados monoles, ¿ya? Un monol. Un monol es cuando tenemos un grupo hidroxilo nada más, ¿no? Unido a la cadena. Eso sería un monol. Si tenemos dos grupos hidroxilos unidos a la cadena, se convierte en un diol. Si tenemos tres grupos hidroxilos, ya sería un triol. Y el diol y el triol ya se consideran poliols. Monol es cuando tiene un solo grupo hidroxilo. Cuando tiene dos o más grupos hidroxilos, ya se va a considerar un poliol. Ejemplo, tenemos al etilenglicol, ¿no? Dos hidroxilos, dos carbonos es el etilenglicol. Tres carbonos, tres grupos hidroxilos, la glicerina.
Seguimos. Tenemos compuestos orgánicos oxigenados, nomenclatura de alcoholes. Nomenclatura común, nomenclatura sistemática. Nomenclatura común. Este alcohol se va a llamar alcohol metílico, nombre terminado en ico. En sistemática se va a llamar metanol, nombre terminado en ol. Nomenclatura común, dos carbonos, alcohol etílico, nombre terminado en ico. Nomenclatura sistemática, etanol, ¿ya? Etanol, nombre terminado en ol. Nomenclatura de alcoholes. Nomenclatura común, alcohol propílico, tiene 3 carbonos. Es el alcohol propílico, nombre terminado en ico. Nomenclatura sistemática, propan 1-ol. O sea, numeramos la cadena y en el carbono número 1 está el grupo funcional. Entonces uno hace propan 1-ol. En este otro caso, el alcohol se va a llamar alcohol sec-butílico. ¿Ya? Sec por secundario y butílico terminado en ico, nomenclatura común. En sistemática se va a llamar bután 2-ol, ¿no? Bután 2-ol. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados. Nomenclatura de alcoholes. En nomenclatura común tenemos el alcohol tert-butílico. Acá tenemos al tert-butílico, nomenclatura común. Acá podemos ver que este grupo funcional, ¿no? El grupo funcional se une a un carbono terciario. Esto de acá sería Ch3, unido al carbono, unido al Ch3, y acá unido al Ch3. Entonces, este carbono es un carbono terciario. Carbono terciario. Y como es un carbono terciario unido al grupo funcional, su nombre sería tert, que viene de terciario. Butil, bueno, 1, 2, 3, 4, porque hay 4 carbonos. Terbutílico. Entonces su nombre va a ser alcohol terbutílico. En nomenclatura sistemática, buscaríamos la cadena principal. La cadena principal sería esta de acá. Esa sería la cadena principal. Y el Ch3 sería un sustituyente. Su nombre sería metil. Y por eso en sistemática su nombre es 2-metil propan por la cadena de 3 carbonos. Y en el carbono número 2 está el alcohol. 2-ol. Esta otra cadena tiene carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y en nomenclatura común, esto de acá sería el isopentílico, ¿no? Esto sería el isopentil. Entonces acá tenemos el isopentil, 1, 2, 3, 4, 5. Isopentil y nombre terminado en ico. Isopentílico. Alcohol isopentílico. En nomenclatura sistemática, buscamos la cadena principal, que sería esto de acá. La cadena principal. Este metil sería el sustituyente. Y su nombre sería 3-metil, que en el carbono número 3 está el metil. Bután, 4 carbonos, met, et, prot, but, sería el bután. Y en el carbono número 1 está el alcohol, ¿no? Su nombre sería 3-metil, bután, 1-ol. Eso es nomenclatura sistemática. Aquí tenemos otro compuesto. Tenemos la cadena principal que tiene 6 carbonos, ¿no? Esta cadena principal que tiene 6 carbonos. Acá está. Ahí está. Y tenemos acá el metil, pues, ¿no?
Entonces, en el carbono número 5 está el metil. Por eso se llama 5-metil. Ex, porque son 6 carbonos. Terminación ano, porque no hay doble ni triple enlace. Sería hexano. Y en el carbono número 2 y en el carbono número 4 están los alcoholes. Entonces, él sería un ol y él sería el otro ol. Sería 2,4 di, que se repite en 2, ol, pues, ¿no? 2,4 diol. Acá tenemos esta otra cadena. Esta sería la cadena principal. Él sería el metil. La numeración, el alcohol tiene la prioridad. Claro, el alcohol, o sea, el alcohol tiene mayor jerarquía que la insaturación. Ya sea doble enlace o triple enlace. Entonces el alcohol manda, se podría decir. Número 1, número 2, número 3. Entonces sería 2-metil, ¿no? 2-metil prop, 3 carbonos es prop, 2-en, que en el carbono número 2 está el doble enlace, y en el carbono número 1 está el alcohol, ¿no? 1-ol. Y ese sería su. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados, nomenclatura de alcoholes. Aquí tenemos el 4,4-dimetilciclohexanol. Entonces vemos acá que tenemos el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4. Y en el carbono 4 está el metil. Él sería el metil. Y en el carbono número 4 está el metil. Entonces su nombre sería 4,4 dimetil. La cadena principal tiene 5, 6 carbonos. Cadena cerrada de 6 carbonos. Sería ciclo X. No tiene doble ni triple enlace, se pone AN. Y en el carbono número 1 está el alcohol. 1-ol. Ahora, como es una cadena cerrada, se puede suprimir o eliminar el número 1, pues, ¿no? Entonces, hemos eliminado este localizador. Entonces, su nombre sería 4,4-dimetilciclohexan, hexanol, pues, ¿no? Ciclohexanol. Para esta otra estructura, tenemos acá el carbono número 1, él sería el carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. Entonces, el nombre sería ciclo de cadena cerrada, ciclo pent. En el carbono número 2 está el doble enlace, o sea, este doble enlace es el eno, sería 2-eno y 1-ol. En este caso, ¿no? En este caso, vocal se elimina una vocal, la O, pues, ¿no? La O. Ahora, el mismo razonamiento, si la cadena, ¿no? Esta cadena es una cadena cerrada y el alcohol está en la posición número 1, puede sobreentender esta numeración. Entonces, su nombre sería ciclopent 2-en nol, ¿no? Ese sería su nombre. Ahí está. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados, alcoholes, propiedades químicas, reacciones de oxidación. Alcohol primario. Se oxida, ¿no? Acá está sufriendo un proceso oxidativo, ¿no? Acá está sufriendo una oxidación. Y la oxidación de un alcohol primario me da un aldehído. ¿Ya? Entonces, la oxidación de alcoholes primarios me da un aldehído. Y la oxidación de un aldehído me da un ácido carboxílico. Ya, un ácido carboxílico.
Entonces, los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos y los aldehídos se oxidan a ácido carboxílico. Yo podría hacer el proceso contrario también. Si yo tengo un ácido carboxílico y a ese ácido lo reducimos, o sea, una reducción, la reducción de un ácido carboxílico me daría un aldehído. Acá me estaría dando un aldehído. Y el aldehído, si lo reducimos, sufre una reducción. La reducción de un aldehído me daría un alcohol primario. Ajá. Ah, profesor, entonces si tenemos un ácido carboxílico, el ácido carboxílico se reduce a aldehído y el aldehído se reduce a alcohol primario. Acá tenemos el caso de un alcohol secundario. Cuando nosotros tenemos un alcohol secundario, este se va a oxidar, o sea, sufre una oxidación, y su oxidación me va a dar una acetona. El proceso inverso también, pues, ¿no? Podría tener una acetona y la reducimos. La reducción de una acetona me va a dar un alcohol secundario. Entonces, la acetona se reducen a alcoholes secundarios. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados, fenoles. Tenemos acá AR es un resto arilo y el OH es un grupo hidroxilo. El fenol o bencenol, ¿no? En este caso teníamos acá el fenol o bencenol. Todo esto de acá se llama fenol o bencenol. Compuestos orgánicos oxigenados, nomenclatura de fenoles. Tenemos acá ortoetil hidroxibenceno, 1-etil 2-hidroxibenceno, ortoetilfenol y 2-etilfenol. A ver, veamos. Por ejemplo, entonces yo podría tener acá a la estructura, ¿no? Al benceno, unido al OH. Y por acá unido al Ch2Ch3. Si quiero darle nombre, yo podría decir lo siguiente. Mi matriz que sea el fenol. Esto de acá es el fenol. Automáticamente este carbono se convierte en carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Muy bien. Entonces el nombre de la estructura sería 2-etil, 2-etil, y la matriz que es el fenol. Listo. 2-etilfenol, acá está, ese es el nombre. Ahora, como la posición es 1,2, a la posición 1,2 también se le conoce como posición orto, que es O-, pues, ¿no? Entonces también le podría llamar ortoetilfenol. Listo. Y ahí están los dos nombres que tenemos acá. Ortoetilfenol o 2-etilfenol. Pero también a esta estructura lo podemos llamar de la siguiente forma. Tenemos aquí al benceno. Acá tenemos el OH y acá tenemos el Ch2Ch3. Entonces yo también puedo tomar de matriz o cadena principal al benceno, solamente al benceno. Así mira, al benceno como cadena principal. En ese caso, el grupo funcional se convierte en sustituyente, esto sería un hidroxi, y esto de acá se convierte en un etil. La numeración, él podría ser carbono 1, sería 1,2. O él también podría ser carbono número 1, sería 1,2. Entonces tenemos dos posibilidades.
1,2, 1,2. La pregunta es, ¿por dónde comienzo? ¿Por arriba o por abajo? Entonces, como son sustituyentes y la numeración es la misma, voy por el orden alfabético. A, B, C, D, E. La E va primero. F, G, H, después la H, ¿no? Entonces, por orden alfabético sería acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Su nombre sería 1-etil, 1-etil, 2-hidroxi, benceno. ¿Ya? 1-etil, 2-hidroxibenceno. ¿Qué sería este nombre de acá? Como está en la posición 1,2, también es posición orto, pues, ¿no? Entonces podríamos decir que es orto, etil, hidroxi, benceno. Ortoetil, hidroxibenceno. Y ahí está, ortoetil, hidroxibenceno. Seguimos. Acá tenemos otra estructura, la misma idea. Tenemos el meta-hidroximetilbenceno. Tendríamos el meta-hidroximetilbenceno, el 1-hidroxi-3-metilbenceno, el meta-metilfenol y el 3-metilfenol. Por acá tenemos esta estructura. Acá hay ya varios sustituyentes. Entonces, cuando tenemos varios sustituyentes y varios hidroxi, por ejemplo, acá tenemos dos hidroxis en dos posiciones. Entonces, nosotros podemos colocar como cadena principal, ¿no? Así al benceno, ¿no? El benceno va a ser mi cadena principal. Menor numeración acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en la posición 1 y posición 2, ¿no? Sería un diol. Sería 4-metil, benceno, 1,2 diol. Acá tenemos tres grupos hidroxilo. Entonces, como hay tres grupos hidroxilo, nuevamente tomamos de matriz o la cadena principal al benceno, ¿no? Ahí tenemos al benceno. Entonces, en posición 1, en posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Su nombre sería benceno 1, 2, 4, triol. Tri porque son tres. Triol. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados. Éteres. Grupo funcional, grupo oxi. ¿Ya? Grupo oxi. Representación general, R o R. Arilo, oxígeno R. Arilo, oxígeno R. Arilo, oxígeno arilo, ¿no? Donde el alilo es un resto arilo. R es un resto alquilo. Dietil éter. Sus propiedades como anestésicos se descubrieron en 1842. Compuestos orgánicos oxigenados. Éteres tipos.
tenemos acá un éter simétrico. ¿Por qué se le llama simétrico? Se llama simétrico porque todo este lado de acá es igual a todo este lado de acá. Si te das cuenta, son iguales. Entonces diremos que es simétrico. Éter asimétrico. Este lado de acá es diferente a este lado de acá. Entonces este éter va a ser asimétrico. Eso es un éter asimétrico. Simétrico, asimétrico. Nomenclatura de éteres. Acá tenemos el nombre común, ¿no? Tenemos aquí, para este éter, esto de acá sería el etil. Esto de acá sería el metil. Y esto de acá sería el éter, pues, ¿no? Entonces su nombre sería etil, metil, éter. O también le podría llamar éter, etil, metílico. Ahora, en sistemática buscamos la cadena principal. Obviamente acá tenemos Ch3, oxígeno, Ch2, Ch3. La cadena principal sería la cadena con mayor número de carbonos, que sería esto de acá. Y esto de acá se convierte en un sustituyente. Un carbono y un oxígeno sería un metox, metoxi. Acá tendríamos carbono 1, carbono 2. Su nombre sería 1-metoxi, un metoxi etano. Pero si lo pongo en el carbono 2, sigue siendo el 1-metoxietano. Entonces, no es necesario colocar el localizador. De frente su nombre sería metoxietano. Aquí en esta segunda estructura que tenemos. En esta segunda estructura tenemos aquí el etil. Acá sería el etil. Y esto sería el éter, pues, ¿no? Y su nombre sería dietil éter. O también le puedo llamar éter dietílico, ¿no? Éter dietílico. En sistemática, ¿cómo se llamaría? Bueno, tenemos Ch3, Ch2, oxígeno, Ch2, Ch3. La cadena principal sería esto de acá. Esto sería el etano. Y esto de acá sería el etoxi, pues, ¿no? Él sería el etoxi. Entonces su nombre sería etoxietano. Y ahí está su nombre, etoxietano. Seguimos. Y acá tenemos más nombres de éteres, pues, ¿no? Tenemos acá el isopropil metiléter o el éter isopropil metílico. En sistemática su nombre sería 2-metoxipropano. 2-metoxipropano. Acá tenemos otro éter que es el fenil metil éter, pues, ¿no? Fenil metiléter. O éter fenil metílico, más conocido como anisol, ¿no? A esta estructura se le conoce también como el anisol, ¿no? Todo sería el anisol. Todo esto de acá se conoce con el nombre de anisol, ¿no? Es el anisol. En nomenclatura sistemática se llamaría metoxi
benceno, pues, ¿no? Metoxibenceno. Seguimos. Acá vemos que el éter ya se complicó más. Y en este caso tenemos al metoxi. Todo esto sería el metoxi. Aquí tenemos otro metoxi. Y aquí tenemos otro metoxi. Metoxi, metoxi, metoxi. A ver, acá tenemos 2, 3, 4. No, acá es 1. Acá es 1, nada. Acá también es 1. Y aquí también es 1, nada más, ¿ya? Entonces, tendríamos acá, en posición 2 está el metoxi. En posición 4 está el metoxi. Y en posición 6 está el metoxi. El nombre de la estructura sería 2,4,6 trimetoxiheftano. La cadena principal tiene 7 carbonos. Ese sería su nombre, 2,4,6 trimetoxiheftano. En este otro caso, tenemos alcohol y un metoxi. Entonces, la cadena principal es la cadena de 3 carbonos. Acá tenemos 2 carbonos y esto sería un etoxi. Él sería un etoxi. Diremos, su nombre sería 3-etoxi propano, porque hay 3 carbonos en la cadena principal, sería propano. Y en el carbono 1 y en el carbono 2 están los alcoholes, sería 1,2 diol, pues, ¿no? Ese sería su nombre. 1-etoxi propano 1,2 diol. Seguimos. Acá tenemos otros éteres, ¿no? Tenemos un éter y otro éter. Vemos 2 cadenas, una cadena de 3 carbonos y una cadena de 2. Entonces, la cadena principal va a ser esta cadena de 3 carbonos. Esta va a ser la cadena principal. Y esto de acá sería el sustituyente. Como tiene 2 carboncitos, es un et. Como hay un doble enlace, sería un en, un etén. Y por el oxígeno sería un oxi. Su nombre sería etenoxi, pues, ¿no? En el carbono número 3 está el etenoxi, por eso dice 3-etenoxi. Prop, porque son 3 carbonos, es prop. Y en el carbono número 1 está el doble enlace, 1N. 1N. Sí, es igual. En la segunda. Seguimos. Entonces, ya tenemos el nombre de la estructura, pues, ¿no? Acá tenemos una cadena cerrada, ¿no? Y acá tenemos el oxígeno con el metil. Entonces, un carbono sería met y un oxígeno sería oxi, pues, ¿no? Ahí tenemos al metoxi. ¿Ya? Él sería el metoxi. Numeración, carbono 1, ¿no? Para este sustituyente sería 1. Este carbono tendría que ser 2. Profesor, ¿por qué no va por el carbono de abajo? No, pues. Recuerda que los 2 primeros números deben cerrar al doble enlace. Entonces, estos 2 primeros números, el número 1 y el número 2, deben encerrar, contener al doble enlace. Como hemos designado a este carbono 1, porque está el metoxi, el carbono 2 tiene que ser este.
el carbono 3, el de acá es 4, el de acá es 5 y el de acá es 6. Muy bien, acá tenemos al etil. Su nombre sería 6-etil. ¿Ya? Así se va a llamar, 6-etil. En el carbono 1 está el metoxi. Cadena principal es ciclo X, ¿no? Es una cadena cerrada de 6 carbonos. Y en el carbono número 1 está el doble enlace. Sería 1N. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados. Tenemos aquí más éteres, ¿no? Acá tenemos más estructuras de éteres. Tenemos al 6-etil, la misma idea, ¿no? Acá está el metoxi. Aquí está el carbono número 1, que sería este de acá. Entonces, él tendría que ser el carbono número 2 automáticamente. Carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Aquí tenemos el etil y su nombre sería 6-etil, 1-metoxi, ciclo X, 1N. Acá esta estructura tiene un metoxi y tiene un bromo, pues, ¿no? Su nombre puede ser para bromo metoxi benceno, 1-bromo metoxi benceno, para bromo anisol. Ah, mira, acá han puesto el anisol. ¿Quién es el anisol? El anisol era esta estructura, pues, ¿no? Todo esto era el anisol. Si él es el anisol, automáticamente este carbono se convierte en el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Su nombre sería 4-bromo anisol. O ortobromo anisol también. Seguimos. Ahora pasamos a los llamados aldehídos y cetonas. Los aldehídos los vas a reconocer porque es el R-CHO. O también de la forma R, carbono doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno. Eso sería un aldehído. ¿Ya? Eso sería un aldehído. Y una cetona es de la forma R-CO-R'. O R, enlace, carbono doble enlace oxígeno, enlace R', ¿no? Esa sería la estructura de una cetona. Acá vemos que acá está el aldehído, ¿no? Esto de acá sería el aldehído. Acá también está el aldehído, ¿no? Acá está el aldehído. Acá también está el aldehído, ¿no? Esta estructura es un aldehído. Acá también esto de acá es un aldehído. Y esto de acá también es un aldehído. Entonces, en todas esas estructuras, en el triplal, en el adoxal, en el melonal, en el iral, están los aldehídos, ¿no? Esas estructuras. Aquí tenemos esta otra estructura que es un bicíclico y tenemos acá el carbono doble enlace oxígeno, ¿no? Entonces, esto de acá es una cetona. Ahí está. Ahí tenemos la estructura de la cetona presente en esta estructura. Seguimos. Aldehídos. Grupo funcional, tenemos al grupo carbonilo, ¿no? Este sería el grupo carbonilo. Entonces, todo esto de acá sería nuestro aldehído, pues, ¿no? Todo esto de acá representa nuestro aldehído. Ahí está el aldehído. Y dentro del aldehído tenemos al grupo carbonilo. Todo esto de acá representa al grupo carbonilo.
al grupo carbonilo. Ese sería el grupo carbonilo. Ahí tenemos nuestro aldehído. Y dentro del aldehído está el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es plano por estar formado por carbonos sp2. Claro, la hibridación sp2 nos da una geometría. La geometría que nos da el carbono sp2 es una geometría plana trigonal. A estos compuestos se les denomina también carbonílicos. Ya van a ser los carbonílicos. Representación general, R-CHO, ¿no? Esto es un aldehído alifático, ¿no? Esto de acá es el aldehído. Y es un aldehído alifático. Aquí tenemos el CHO, que es nuestro aldehído, unido a la parte aromática, ¿no? El arilo, ¿no? Los aldehídos de bajo peso molecular son solubles en agua. O sea, cuando la cadena es pequeña, el aldehído va a ser soluble. Pero ¿qué pasa cuando la cadena se hace muy grande? La solubilidad comienza a disminuir hasta volverse insoluble, ¿no? Entonces, por eso dice acá, dice, la teoría dice, los aldehídos de bajo peso molecular son solubles en agua. Pero ya cuando el aldehído se hace una cadena muy grande, ya ese aldehído se vuelve insoluble. Ya no es soluble en agua. Acá se menciona que el metanal, que es un aldehído, es gas a temperatura ambiente. Entonces tenemos acá el carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno, enlace hidrógeno. Entonces esto de acá es el metanal. Y el metanal sería un aldehído, ¿no? Que es gas, ¿no? Va a ser un gas. Seguimos. Aquí tenemos algunos nombres de aldehídos de cadena lineal, pues, ¿no? Cuando tenemos un carbono, se va a llamar metanal. 2 carbonos, etanal. 3 carbonos, propanal. 4 carbonos, butanal. 5 carbonos, pentanal. En nomenclatura sistemática. Ahora, en nomenclatura común, se va a llamar al que tiene un solo carbono formaldehído, pues, ¿no? Formaldehído. Al que tiene 2 carbonos, acetaldehído. Al que tiene 3 carbonos, propión-aldehído. Al que tiene 4 carbonos, butir-aldehído. Al que tiene 5 carbonos, valer-aldehído. Mira acá cómo va variando la solubilidad. Con un carbono es soluble. Con 2 carbonos es soluble. Ya con 3 carbonos se ha vuelto poco soluble. Con 4 carbonos muy poco soluble. Y con 5 la solubilidad va disminuyendo, pues, ¿no? Tiende a cero, pues, ¿no? Cuanto más grande sea la cadena, entonces esa solubilidad tiende a tender a cero. O sea, se vuelve insoluble. Seguimos. Los aldehídos, en su nomenclatura de aldehídos ramificados. ¿Qué hacemos acá? Primero buscamos la cadena principal. Entonces, la cadena principal sería esto de acá. Donde el carbono del aldehído sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Él sería un metil. Entonces, el nombre de la estructura va a ser 3-metil, ¿no? 3-metil butanal. El nombre termina en al. Entonces, en la nomenclatura, los aldehídos, su nombre termina en al. La regla básica de la nomenclatura indica cadena más larga, grupo funcional, en la menor ubicación posible. Seguimos. Aquí tenemos otro aldehído, un poquito más complejo la estructura.
Buscamos la cadena principal. Nuestra cadena principal va a ser esta de acá. Esa va a ser mi cadena principal. Hasta ahí está. Acá tenemos un metil. Acá tenemos al metil. Acá tenemos dos carbonos. Y esto sería un etil. Y acá tenemos al bromo, pues, ¿no? El bromo. La numeración. El carbono del aldehído sería el carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Entonces el nombre sería 7 bromo, 3 etil, 6 metil, cadena principal 7 carbonos, ep, y como es un aldehído, su nombre termina en al, ¿no? Eftanal. Que tenemos por acá, dice, una vez ubicada la cadena más larga y el grupo funcional de mayor jerarquía, se nombra cada sustituyente en estricto orden alfabético, precedido por el número de su ubicación. El sufijo corresponde al compuesto cuyo grupo funcional es el jerárquico. Listo, seguimos. Aldehídos. Aldehídos ramificados. Nuevamente tenemos acá una cadena. Tenemos una cadena con dos aldehídos. Entonces acá la cadena principal sería esta. Esa sería la cadena principal. Y esto de acá se convierte en un sustituyente. Met et prop. Esto de acá se llama isopropil. Él es el isopropil. Numeración. 1, 2, 1, 2, 3. Me conviene por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Su nombre sería 2-isopropil. 2-isopropil. Cadena principal, 4 carbonos, but. No hay doble ni triple enlace, sería bután. Como son dos aldehídos, esto de acá es un aldehído. Y esto también es otro aldehído. Entonces sería al. Y acá también es al. Sería dial. Ya sería un dial. Para este otro caso, tenemos el aldehído y tenemos el alcohol. Por jerarquía diremos que el aldehído tiene mayor jerarquía que una acetona. Y la acetona es mayor que un alcohol. Y el alcohol tiene mayor jerarquía que una insaturación. ¿Ya? La insaturación es el doble enlace o el triple enlace, ¿no? Entonces, el aldehído tiene mayor jerarquía que la acetona. La acetona mayor que el alcohol. El alcohol mayor que la insaturación. Entonces, acá mi cadena principal sería acá tenemos a este carboncito. Ahí está. Y esa sería mi cadena principal. Entonces el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5 y carbono número 6. El alcohol, como tiene menor jerarquía, es un sustituyente y su nombre va a ser hidroxi. Es un hidroxi. Entonces el nombre de la estructura va a ser 5-hidroxi. Acá en el carbono número 3 está el metil. 3-metil hexanal, ¿no? Cadena principal, 6 carbonos. Sería hex y la terminación al, ¿no? 5-hidroxi, 3-metil hexanal. Así se va a llamar. Ese va a ser su nombre. Seguimos. Acá tenemos más aldehídos, un aldehído ramificado. Mira, tenemos 3 aldehídos en la estructura. Ya acá el nombre se va a complicar un poquito, pues, ¿no? Como hay 3 aldehídos, este aldehído y este aldehído, son 3, ¿no? Entonces, cuando hay 3 aldehídos,
Entonces, ya los carbonos de los aldehídos no los vamos a contar dentro de la cadena principal. Van a quedar fuera. Entonces vamos a decir que mi cadena principal va a ser esta de acá. Ahí está, esa es la cadena principal. Acá sería el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 carbonos en la cadena principal. Ahora, como los aldehídos han quedado fuera de la cadena principal, lo vamos a llamar carbaldehído. Entonces, a él se va a hacer un carbaldehído. Él también es otro carbaldehído. Y él también va a ser un carbaldehído, ¿no? Tenemos 3 carbaldehídos. Entonces, el nombre de la estructura va a ser pentano, porque la cadena principal tiene 5 carbonos, sería un pentano. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Tri, que indica que son 3, tricarbaldehído. Ya va a ser un tricarbaldehído. Pentano, 1, 2, 4, tricarbaldehído. Para nombrar compuestos con 3 o más grupos funcionales idénticos, se emplea la cadena más larga, que no contenga estos grupos funcionales. Se les nombra según la jerarquía del grupo funcional, ¿no? Grado de oxidación. Seguimos. Aldehídos polihidroxilados en la naturaleza. Tenemos el gliceraldehído. El gliceraldehído, tenemos acá un aldehído. Esto sería el aldehído. Tenemos acá el alcohol y el alcohol. Como el alcohol tiene menos jerarquía, se convierte en sustituyente y se va a llamar hidroxi. Hidroxi. Entonces el nombre de la estructura va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3. Su nombre sería 2,3 dihidroxi propanal. Propanal. Más conocido como gliceraldehído, ¿no? El gliceraldehído. En esta otra estructura tenemos la eritrosa. Tenemos aquí al aldehído. ¿Ya? Esto va a ser el aldehído. Acá tenemos al alcohol, al alcohol, al alcohol, pero como tiene menor jerarquía, su nombre sería hidroxi. Hidroxi, hidroxi. Hidroxi, hidroxi, hidroxi. La numeración, el carbono del aldehído sería 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces tendríamos acá el 2, 3, 4, trihidroxi. Met et prot but, sería el butanal, ¿no? Como el aldehído tiene la jerarquía, sería un butanal, más conocido como eritrosa, ¿no? Ella es la eritrosa. Acá tenemos nuevamente al aldehído, esto de acá sería un aldehído. Aquí tenemos al alcohol, al alcohol, al alcohol y al alcohol. Como el alcohol tiene menos jerarquía, sería un hidroxi, hidroxi y otro hidroxi. Su nombre sería, veamos, numeración carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Sería 2, 3, 4, 5. Tetra, porque son 4. Hidroxipentanal. Su nombre termina en al, ¿no? Al. Más conocida como arabinosa, ¿no? La arabinosa.
Seguimos. Acá tenemos a los aldehídos cíclicos ramificados, ¿no? Entonces, los aldehídos cíclicos ramificados, acá tenemos la cadena principal, que es la cadena cerrada, pues, ¿no? Esta cadena cerrada sería la cadena principal. Ya esa sería la cadena principal. Pero este aldehído que está fuera de la cadena principal se va a llamar entonces carbaldehído. Carbaldehído. En el carbono número 1 estaría el carbaldehído. Él sería el carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. Nombre de la estructura sería que en el carbono 2 está el bromo. 2 bromo. Acá tenemos ciclo pentano, porque este sería el ciclo pentano. Y en el carbono 1 está el carbaldehído. Pero como es cadena cerrada, se puede sobreentender que está en el carbono 1. Y de frente ponemos carbaldehído, pues, ¿no? Acá también tenemos una estructura, ¿no? La cadena principal podemos mencionar que es el benceno, pues, ¿no? Que es esto de acá, la cadena principal. Y podríamos decir que aquí tenemos al carbaldehído. Entonces este carbono sería número 1 y este carbono sería número 2, ¿no? Entonces su nombre sería 2-metil benceno carbaldehído. Ahí tenemos el carbaldehído. O la otra forma sería tomar una matriz, que es esto de acá. Esta matriz se llama benzaldehído, pues, ¿no? Benzaldehído. Entonces, automáticamente este carbono se vuelve 1 y él tendría que ser 2. Entonces, el nombre sería 2-metil benzaldehído. Ya, benzaldehído. Listo, tenemos al 2-metil benzaldehído y al 2-metil benceno carbaldehído. Y esas son las dos estructuras. Seguimos. Y tenemos más de aldehído. Dice, oxidación de un aldehído. Si oxidamos un aldehído, ¿qué obtenemos? Un ácido carboxílico. O sea, si tenemos un aldehído y a este aldehído lo vamos a oxidar, ¿no? La oxidación de un aldehído me da un ácido carboxílico. Eso sería su oxidación. Profesor, ¿se puede reducir? Claro. Si yo tengo un ácido carboxílico y lo reduzco, o sea, una reducción, la reducción del ácido carboxílico me va a dar un aldehído. Acá tenemos otro caso, tenemos el aldehído, ¿no? El aldehído, que es el RH, y este aldehído lo vamos a reducir, ¿no? Va a sufrir una reducción. Mediante esta reducción se obtiene esto de acá, que viene a ser un alcohol primario, pues, ¿no? Un aldehído que se reduce, ¿no? Un aldehído que se reduce, se obtiene un alcohol primario, ¿no? Seguimos. Cetonas. En el caso de las cetonas, el grupo funcional, tenemos ahí al grupo carbonilo, o el grupo cetona, pues, ¿no? O el grupo ceto también, ¿no? El grupo carbonilo es plano por estar formado por carbono, sp2. A estos compuestos también se les denomina carbonílicos, pues, ¿no? La fórmula general serían, que tenemos acá, aldehídos alifáticos,
Bueno, pero esto ya no es un aldehído, ¿no? Esto sería una acetona. Entonces, acá tenemos la acetona. Esto de acá es una acetona. Ya es la acetona. Acá también, esto sería una acetona. Acá tenemos a la acetona. Y acá también tenemos, esto no sería un aldehído, esto de acá sería una acetona. Entonces, todo esto sería nuestra acetona. ¿Listo? Seguimos. Las cetonas. Tenemos acá nomenclatura de cetonas lineales. En la sistemática tenemos la propanona, su nombre termina en ona, ¿no? Nombre terminado en ona. Butanona. La pentan 2-ona, acá ya es obligatorio el localizador. Pentan 3-ona. En nomenclatura común se llamaría dimetilcetona, ¿no? Porque esta es la acetona, esto de acá sería la acetona. Entonces esto sería el metil y esto sería el metil. Su nombre sería dimetilcetona, ¿no? Dimetilcetona. Etilmetilcetona, metilpropilcetona o dietilcetona. La acetona más pequeña tiene 3 átomos de carbono. La propanona, líquido volátil e inflamable. Se usa como disolvente. Domésticamente se le llama acetona. Se usa para limpiar uñas y esmaltes, ¿no? Entonces, cuando dice domésticamente se le llama acetona, están hablando de esta estructura, pues, ¿no? Ch3 o Ch3. Seguimos. Tenemos aquí nombres de cetonas, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos la cetona y el bromo. La numeración sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. El bromo está en posición 4. 4 bromo, pentán, 2 zonas, ¿no? Acá también tenemos dos cetonas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me da lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto de acá sería el metil. Entonces su nombre sería 3-metil, pentano, 2,4, diona. Y ese sería el nombre de la estructura. Nomenclatura cetonas sustituidas. Tenemos acá la acetona y un alcohol. Entonces la acetona y el alcohol gana la acetona, pues, ¿no? La numeración sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Acá tenemos al metil y este alcohol se convierte en un hidroxi. Hidroxi. Entonces su nombre sería 5-hidroxi. ¿Ya? En el carbono 5 está el hidroxi. En el carbono 2 está el metil, 2-metil, hexan, cadena de 6 carbonos sería hexan, 3-ona, 3-ona. Y en este otro caso, ¿qué tenemos? Ah, acá hay un aldehído y acá está la acetona, pues, ¿no? Esta es la acetona. Bueno, entre el aldehído y la acetona manda el aldehído, pues, ¿no? El aldehído tiene más jerarquía que la acetona. Le gana en jerarquía el aldehído a la acetona, así que la acetona pierde y se va a llamar oxo, ¿no? Él se va a llamar oxo. Acá el carbono del aldehído sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Aquí tenemos un metil y el nombre de la estructura sería 3 bromo, 2 metil, 4 oxo, hexanal, ¿no? La cadena tiene 6 carbonos
y sería un hexanal. Seguimos. Cetonas. Acá tenemos el 3-clorociclohexanón. Acá nos dice que el carbono número 1 va a ser la acetona, pues, ¿no? Carbono número 2, carbono número 3. 3-clorociclohexanona, pues, ¿no? Acá tenemos la acetona en carbono 1 y este sería carbono 2. Esto de acá sería un fenil. Un fenil. Entonces su nombre sería 1-fenil etanona, pues, ¿no? Etanona. 1-fenil etanona. Y ese sería su nombre. O también le podría llamar fenilmetilcetona. Por acá tenemos la estructura, donde esto sería un fenil y esto sería otro fenil. Fenil y fenil. Su nombre sería difenil, un carbono sería metanona. Metanona. O también llamada difenilcetona. Seguimos. Reacciones químicas de las cetonas. Tenemos oxidación. Procede con ruptura de la cadena carbonada, se forman diversos productos. Entonces acá tenemos que una acetona, ¿no? Una acetona puede oxidarse, ¿no? Una acetona puede oxidarse, pero estaría formando un ácido carboxílico o estaría formando otro ácido, no, dos ácidos carboxílicos, por ejemplo, ¿no? En esta oxidación, la acetona estaría formando dos ácidos carboxílicos. Bueno, entonces sería una posibilidad, pues, ¿no? Y en la reducción, bueno, la reducción sí es más factible. Aquí ponemos que la reducción de una acetona, esta acetona, se convierte en un alcohol secundario. Entonces, la acetona que se reduce, se obtiene un alcohol secundario. Seguimos. Ahora tenemos los llamados carbohidratos. Bueno, para hacer carbohidratos ya lo haremos con las preguntas de carbohidrato. Por el momento vamos a saltarnos esta parte y vamos a los ejercicios. Veamos, ejercicio número 1. Tenemos acá el ejercicio número 1. Dice, los compuestos oxigenados tienen varias aplicaciones farmacéuticas e industriales. Dentro de los más conocidos tenemos el metanol y etanol. Asimismo, los éteres tienen aplicaciones en la industria química, medicina y combustibles, por mencionar algunos. Por otro lado, los fenoles resaltan en la fabricación de plásticos, antisépticos, pesticidas, entre otros usos. Indica la secuencia de verdad, P o F, de las siguientes proposiciones, A, B, C. Número 1. En la reacción B, dice, en la reacción B, se parte de etileno para obtener etanol. Claro, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es esta estructura. Y esto de acá, ¿qué cosa viene a ser? El eteno. Y acá dice, ¿se parte del etileno? Claro, a esto también se le llama etileno. Entonces, el etileno o eteno es el punto de partida. ¿Y qué obtenemos como resultado? Esto de acá. ¿Qué cosa es esto? Y esto de acá es un alcohol. Ya, eso es un alcohol. Y eso sería
verdadero. Entonces, la primera sería verdadera. La número 2, ¿qué dice en la número 2? En la reacción A, ahí tenemos la reacción A, se obtiene un éter. Se obtiene. Cuando dice se obtiene, está hablando del producto. Esto de acá viene a ser un éter. ¿Ya? Eso es un éter. Dice, en la reacción A, se obtiene un éter y se parte de un alcohol tipo monol. Ahora, se parte, o sea, el punto de partida sería esto de acá. Sería el alcohol. Pero este alcohol, en la clasificación por el número de grupos hidroxilo, tiene un grupo hidroxilo nada más. Como tiene un grupo hidroxilo, está clasificado como monol. Y sería correcto. En la reacción A se obtiene un éter y se parte de un alcohol tipo monol, pues, ¿no? 3. En la reacción C se obtiene el hidroxibenceno. Claro, en la reacción C, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que está sucediendo acá, bueno, esto se divide en dos partes. Tenemos el benceno, el clorobenceno, que reacciona con dos hidróxidos de sodio para obtener esta sal, pues, ¿no? Ahí está, más cloruro de sodio. Y luego tenemos la segunda reacción, no esta es la primera reacción, tenemos la segunda reacción, y en la segunda reacción tenemos nuestra salsita, que va a reaccionar con ácido clorhídrico para darnos, para darnos aquí el fenol. Y esa es la idea, ¿no? Obtener fenol, pues, ¿no? La producción de fenol. ¿Qué buscamos? Producir fenol. Es lo que queremos. Queremos producir fenol. Queremos producir el fenol, ¿no? En esta reacción química, fenol más, acá se va a formar, más cloruro de sodio, ¿no? Esa es la reacción, pues, ¿no? Esa es la reacción química. Muy bien. Entonces nosotros decimos, en la reacción C, dice, en la reacción C, se obtiene hidroxibenceno. Claro, ahí está el hidroxibenceno, más conocido como el fenol, pues, ¿no? Hidroxibenceno, más conocido como el fenol, pues, ¿no? A partir de un benceno disustituido. Claro, en nuestro punto de partida aquí ha sido la reacción número 1. Y en la reacción número 1, el benceno con el cual se está trabajando es este de acá, mira. Y este es un benceno monosustituido. ¿Ya? Entonces vamos a decir que él viene a ser un benceno monosustituido. ¿Ya? Benceno monosustituido. Y acá ha puesto di, no es di, pues, no es di, por eso es falso. Verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la B. Uno B, pues, ¿no? Y por ahí siempre dice, profesor, ¿qué es eso de mono, di, no? Entonces, mira, cuando yo tengo un benceno con un sustituyente, esto se llama benceno monosustituido. Si al benceno le pongo dos sustituyentes, así mira, esto sería un benceno disustituido. Es decir, se han colocado dos cloros. Ahora, ¿a qué ha sustituido? A dos átomos de hidrógeno. Un hidrógeno ha salido y ha entrado el átomo de cloro. Por eso hay dos sustituciones. Por eso se llama disustituido. Esto es un benceno disustituido, ¿no? El benceno con dos sustituyentes, dos átomos de cloro unidos a la cadena. Seguimos.
Ejercicio número 2 dice, los alcoholes están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en los cuales un grupo hidroxilo se encuentra unido a un carbono saturado, sp3. Con respecto a las estructuras mostradas, a continuación, indique la secuencia de verdad P o F de las siguientes proposiciones. 1. Las moléculas A y B poseen en su estructura un carbono quiral. A ver, ¿qué cosa es un carbono quiral? Acá nos hablan de carbono quiral. Entonces, cuando nos hablan de carbono quiral, debo entender que es un carbono que se une a 4 grupos diferentes. A, B, X, y acá sería A, B, D. Donde A va a ser diferente a B, y este va a ser diferente a X, y este va a ser diferente a D. Si los 4 grupos que rodean al átomo de carbono son diferentes, tenemos un carbono quiral. ¿Ya? Eso va a ser un carbono quiral. ¿Ya? Tienen que ser diferentes. Entonces, yo analizo cada uno de estos carbonos. Este carbono tiene 3 átomos de hidrógeno que son iguales, no puede ser quiral. Carbono, ¿no? No quiral. No quiral. Es no quiral. No, él no puede ser quiral porque tiene 3 átomos de hidrógeno que son iguales. Este carboncito de acá tampoco, ¿no? Sería un carbono no quiral. ¿Por qué? Porque tiene 3 átomos de hidrógeno. Profe, no entiendo. Así, mira. El carbono se une a un hidrógeno y a otro hidrógeno, ¿no? Y se une al carbono. Si te das cuenta, él es igual a él y es igual a él. Entonces, este carbono es no quiral, pues. No puede ser quiral. Este carbono tampoco es quiral porque está unido a 2 hidrógenos iguales. Ahora, si analizamos este carbono de acá, este carbono está unido a este hidrógeno, a este OH, a este H3 y a este H2H3. Como puedo observar, esos 4 grupos son diferentes. Entonces yo sí podría decir que este carbono es un carbono quiral, ¿no? Él va a ser quiral. Él es un carbono quiral. Dice, las moléculas A y B poseen en su estructura un carbono quiral. Mira, este carbono no es quiral, porque tiene 3 hidrógenos iguales, ¿no? Él no podría ser. Ya no es. Ya no es quiral. Veamos, este carbono es un carbono no quiral. Él tampoco sería quiral, él tampoco sería quiral, él tampoco sería quiral, y él tampoco sería quiral. Entonces, todos esos carbonos no pueden ser quirales. No quiral. Ahora, este carbono de acá, analicemos si podrá ser quiral, ¿no? Lo decimos, para que sea quiral debe unirse a 4 grupos diferentes. 1, 2, 3, 4. Pero me doy cuenta que este grupo y este grupo son iguales. Entonces no puede ser quiral. Entonces llegamos a la misma conclusión. Este carbono no es quiral. Es un carbono no quiral. Y nos queda todavía un átomo de carbono. Este átomo de carbono de acá se une a este OH, se une a toda esta estructura, se une a este H3 y se une a este H2H3. Y mira, los 4 grupos que rodean a este carbono son diferentes. Entonces diremos que este carbono es un carbono quiral. Él sí es quiral. En cada caso tenemos un carbono quiral. Dice, las moléculas A y B, ¿poseen en su estructura un carbono quiral? Sí, sí hay un carbono quiral. Eso es verdadero. Ya, eso es verdadero. Acá tenemos la número 2. Dice, el compuesto A, ¿cómo se va a llamar? Bueno, hay que darle nombre a esa estructura. A ver, ¿qué tenemos ahí? Met, et, prot, but. Sería, en carbono 2 está el alcohol, sería 2-ol, pues, ¿no? Bután 2-ol. Estaría bien hasta ahí.
Y su oxidación produce una acetona. Bueno, es un alcohol secundario, ¿no? A viene a ser un alcohol secundario. Como es un alcohol secundario, su oxidación nos da una acetona, lo cual sería correcto, verdadero, ¿no? Sería verdadero. En la número 3 dice, A es un alcohol primario, ¿no? Dice, A es un alcohol primario, no. A no es un alcohol primario, es un alcohol secundario. No es correcto decir que es primario, eso es falso. Y la 4 dice, el nombre de B es, veamos, ¿cuál sería el nombre de B? Ya se complicó ahí la estructura, vamos a dibujarlo por acá. Che3, carbono, Che3, tenemos acá un Che, carbono OH, Che3, y se va para arriba, Che2, Che3. Listo, la cadena principal sería esta de acá, pues, ¿no? A ver, me parece que he puesto un carbono de más. Ah, no, así no es, así no es. No es así. Veamos. Tenemos acá un carbono unido a un Che, y este se une a dos, pues, ¿no? Che3 por acá y Che3. Ahora sí. Che3, Che3, Che, carbono, OH, Che2, Che3, Che3. Ahora sí, esa es la cadena. Mi cadena principal va a ser esta de acá. Esa va a ser mi cadena principal. Tenemos acá un metil y acá tenemos otro metil. ¿Ya? Ahí tenemos dos metil. Numeración 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me conviene numerar por la izquierda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Su nombre sería, ¿cuál sería su nombre? Su nombre sería 2,3 dimetil, 2,3 dimetil pent, porque hay 5 carbonos en la cadena principal. No hay doble enlace, sería pentán. Y en el carbono número 3 está el alcohol, pentantresol. El nombre de B es 2,3 dimetil pentantresol. Bueno, sí, es el 2,3 dimetil pentantresol. Esto sería verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Acá está la respuesta, pues, ¿no? La D sería la respuesta. Seguimos, seguimos. Pregunta número 3. Dice, los alcoholes presentan una geometría muy parecida a la del agua, en torno al átomo de oxígeno. Otra similitud como el agua es que poseen puntos de ebullición relativamente altos, debido a las fuerzas puente de hidrógeno. Los mismos son los más versátiles en la química de los seres vivos, debido a que pueden prepararse a partir de cetonas, ésteres, aldehídos, alquenos, haluros de alquilo, entre otros. A continuación, dar el nombre de los alcoholes A, B y C. Veamos, ¿cómo se llaman estos alcoholes? Aquí tenemos esta estructura, y él sería el carbono número 1, porque el alcohol sería la función de mayor jerarquía. Él sería el carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4. Acá tendríamos al carbono número 5 y al carbono número 6. Tenemos aquí al metil y acá tenemos al metil. Listo. Entonces, el nombre de la estructura, ¿cómo se llamaría? 4,4 dimetil. Claro, sería el 4,4 dimetil ciclohexanol. Ahí está.
Luego tenemos esta segunda estructura, donde la cadena principal va a ser esto de acá. Esta va a ser su cadena principal. 1, 2, 1, 2, 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos al metil. Y en la posición 5 está el metil. Su nombre sería 5-metil. Y acá tenemos 5-metil hexano, porque la cadena principal tiene 6 carbonos, sería un hexano. En la posición 2 y en la posición 4 están los alcoholes, o sea, esto sería un ol y esto sería el otro ol. Sería 2,4 diol. Sería el nombre de B. En este tercer caso, el alcohol tiene la función de mayor jerarquía. Tenemos ahí carbono número 1, acá tenemos al alcohol, y acá tenemos al doble enlace, que esto sería la insaturación. Entonces tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Su nombre sería ciclopent 2-en. Claro, este sería el en, pues, ¿no? Ciclopent 2-en y la función de mayor jerarquía que es el alcohol, pues, ¿no? La respuesta, la C. 3C. Seguimos. Pregunta número 4. Dice, los éteres son compuestos oxigenados que tienen el grupo funcional oxi. Entre sus propiedades físicas se presenta en estado líquido o sólido, con olor característico. El éter más conocido es el dietiléter, debido a que fue uno de los primeros que fue empleado como anestésico en medicina humana en el siglo XIX. Es más conocido simplemente como éter. Al respecto indique el nombre de ABC respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los éteres se van a nombrar como si fuesen sustituyentes. Entonces, acá tenemos este éter, que es un sustituyente. Su nombre sería met-et, esto sería un etoxi. La numeración, comenzamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Aquí hay un carboncito que sale de la cadena. Este carbono se va a llamar metil. Y acá también hay un átomo de carbono que sale de la cadena y también se va a llamar metil. Entonces sería, la E iría primero, sería 2-etoxi. Claro, su nombre sería 2-etoxi. En carbono 2 y en carbono 3 están los metil. 2,3 dimetil. Cadena principal, 5 carbonos, sería el petano. ¿Ya está? Ese sería el nombre de la estructura. 2-etoxi, 2,3 dimetil pentano. Ahí está. Ese es el nombre de la cadena. En el segundo caso, acá hay una estructura, ¿no? Che3, 2, paréntesis te pone, ¿no? Vamos a sacar. Vamos a ponerlo acá, Che3, enlace Che2, enlace oxígeno, enlace Che, y acá hay dos Che3. Voy a colocar uno al lado y otro para arriba. Así sería. ¿Ya? Entonces, le voy a dar un nombre sistemático, pues, ¿no? Busco mi cadena principal, sería esta cadena de acá. A ver qué pasó. Entonces acá vamos a decir que la cadena principal sería esta de acá. Esa sería la cadena principal, la cadena de 3 carbonos. La numeración sería
Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y esto de acá sería el etoxi. Ya, eso sería el etoxi. Su nombre sería, en el carbono número 2, estaría el etoxi. Sería 2-etoxi. Met-et-prop sería el propano. Ya, ese sería su nombre. Y acá está, 2-etoxipropano. Y finalmente tenemos esto de acá, que es el metoxi, ¿no? Este sería el metoxi. Y acá tenemos 1, 2, 3 carbonos. Esto sería el ciclopropil. Ciclopropano sería, ¿no? Ciclopropano. Entonces, el nombre de la estructura sería metoxi unido al ciclopropano. Por eso el nombre directo le han puesto metoxiciclopropano. La respuesta es la C. La C. Metoxiciclopropano. Seguimos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos esta estructura. El benceno unido al OH y unido al H2H3. Entonces, bueno, yo podría decir que esto de acá es mi matriz, pues, ¿no? Mi cadena principal. Y esto sería el fenol, por ejemplo. Este carbono sería el número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5 y carbono número 6. Y acá yo tendría al etil, pues, ¿no? Al etil. Su nombre sería 4-etil, 4-etilfenol, pues, ¿no? 4-etilfenol. 4-etilfenol, 4-etilfenol y 4-etilfenol, ¿no? Ahí tenemos las posibilidades. Problema 5, ¿no? 4-etilfenol. Acá tenemos esta otra estructura, ¿no? Esta segunda estructura. Entonces, acá depende, pues, ¿no? Yo podría escoger como cadena principal al benceno, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y como cadena principal el benceno, tendría aquí al benceno. Y en el carbono 1 y en el carbono 2 estarían los alcoholes, pues, ¿no? Bueno, no, estos no son alcoholes, son hidroxis. Entonces, la nomenclatura me permite llamarles a ellos con la terminación ol. Entonces sería benceno 1,2 diol, pues, ¿no? Sería el benceno 1,2 diol. Pero también yo podría llamarlos a ellos como sustituyentes. Él sería un hidroxi y él también sería un hidroxi. Entonces, nombrándolo como sustituyente, sería 1,2 dihidroxi, benceno. ¿Ya? 1,2 dihidroxibenceno. Benceno 1,3 diol, no. 1,2 dihidroxibenceno, ahí está, podría ser. 1,2 dihidroxibenceno. Ahí está. Muy bien. Esa sería la segunda estructura. Y en el tercer caso, acá yo nuevamente tomo de matriz al fenol, pues, ¿no? Esto de acá sería el fenol. Como ya tengo el fenol, él sería el carbono número 1 y él sería el carbono número 2. Entonces su nombre sería 2-bromo fenol, pues, ¿no? 2-bromo fenol. Y acá está, 2-bromo fenol. La respuesta, la D. 2-bromo fenol, la respuesta sería la D de dado.
Seguimos. Pregunta número 6 dice, los aldehídos y cetonas se obtienen a partir de oxidación de alcoholes. Ellos tienen aplicación en biología, estudios de metabolismo y bioquímica, en agricultura, desarrollo de pesticidas y herbicidas, en energía, producción de biocombustibles, entre otros. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ABC. Entonces, analicemos qué está ocurriendo en la reacción A, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, yo observando, puedo darme cuenta que este es Ch3, Ch2, Ch2 o H. Entonces, me fijo que acá tiene el alcohol. Le digo, esto de acá viene a ser un alcohol. Y además está en el carbono que es primario, o sea, el alcohol es primario. Y el producto es un CHO. Y este CHO viene a ser un aldehído. Entonces yo digo, esto de acá es un aldehído. Un alcohol primario que llega al aldehído. A esa reacción química le vamos a llamar oxidación. O sea, este alcohol primario se oxida y por oxidación obtenemos este aldehído. ¿Ya? En este otro caso, en la reacción B, podemos ver que tenemos acá una acetona. ¿Ya? Esto de acá va a ser una acetona. Dice, eso es una acetona. Y en el producto ahora tengo el OH, ¿no? El grupo hidroxilo. Entonces dice, eso es un alcohol. Eso es un alcohol. Y unido a este carbono de acá, que es un carbono que se une a dos carbonos, este carbono es secundario. Así que el alcohol va a ser secundario. Entonces, razonando, si yo tengo una acetona como reactante, porque este es el reactante, y después tengo el producto, y el producto viene a ser un alcohol secundario. ¿Cómo se llama esta reacción química? ¿Qué ha pasado acá? La acetona se ha reducido. Esto es una reacción de reducción. Se está reduciendo, ¿no? Se está reduciendo. Entonces, la acetona se reduce a un alcohol secundario. Y finalmente tenemos acá un alcohol unido a este carbono. Este carbono se une a dos carbonos, así que es un carbono secundario, el alcohol es secundario. Aquí lo que tengo es un alcohol secundario. Y este alcohol secundario me está dando este carbonilo, que para mí esto es una acetona, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿esto qué cosa es? Una acetona. Esto de acá nos da una acetona. Entonces tenemos una acetona. Entonces el alcohol secundario va a formar una acetona. A esta reacción vamos a decir que es una semirreacción de oxidación. Ya es una oxidación. Alcohol secundario que se convierte en una acetona. Analicemos las preguntas ahora. Primera pregunta dice, en A se representa la oxidación de un alcohol primario, ¿correcto? A representa la oxidación de un alcohol primario. El reactante es un alcohol primario y el producto es un aldehído. Se ha oxidado el alcohol primario. Y eso sería verdadero. 2. La ecuación química B, o sea, la segunda reacción. La ecuación química B, reducción de una acetona. Claro, bueno, tendría que decir, la ecuación química B es la reducción de una acetona. Claro, es la reducción de una acetona. La acetona, que es el reactante, se reduce, se está reduciendo, y eso sería verdadero. Y la tercera, la C, dice, la reducción del reactante en C. A ver, el reactante es esto de acá, este es el reactante, y el reactante es un alcohol secundario, ¿no? Dice, la reducción, pero acá no está ocurriendo una reducción, ¿no? Esto no es una reducción. No, 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 esto es una oxidación. Entonces, lo que yo observo acá no es una reducción, sino una oxidación. Dice, la oxidación del reactante en C forma, o sea, el producto, ¿no? Forma, me está hablando del producto, esto es el producto, y el producto es una acetona. Acá dice alcohol primario. No, no es alcohol primario, es una acetona. Por lo cual, la tercera va a ser falsa, pues, ¿no? Verdadera, verdadera, falsa, la B la respuesta.
Seguimos. Pregunta número 7. ¿Qué tenemos acá? Dice, las cetonas son líquidos volátiles e inflamables. La inhalación de vapores es la principal vía de exposición industrial. Se le emplea como disolvente en barnices, plásticos, lacas, caucho, seda, artificial, etc. Por otro lado, uno de los más conocidos aldehídos, tenemos al metanal. Es un gas inflamable con olor irritante cáustico, inflamable y soluble en agua. Dentro de sus usos tenemos síntesis de materias plásticas en la esterilización y conservación de preparaciones biodegradables y como disolvente de resinas. Señalar el nombre YUPAC de las cetonas y aldehídos, A, B, C, respectivamente. Muy bien, entonces me piden nombrar estas cetonas, pues, ¿no? ¿Cómo se van a llamar? O estos compuestos, que pueden ser cetonas o aldehídos. Entonces, en la estructura A, yo puedo ver que la cetona, ¿no? Está acá y sería el carbono número 1. Aquí estaría el metil, el más cercano sería 2, acá está 3, acá está 4 y acá está 5. Tenemos acá el metil y acá tenemos el metil. El nombre de la estructura sería en carbono 2 y en carbono 4 te han puesto 2-metil. Entonces sería 2,4 dimetil, ya 2,4 dimetil, ciclo, es una estructura cerrada, es ciclo, ciclopent, ya es un ciclopent, y no hay doble ni triple enlace, así que sería ciclopentan. Y la acetona está en el carbono número 1, o sea, sería ciclopentan 1-ona. Pero como es cadena cerrada, se puede eliminar el localizador 1 y de frente colocar pentanona. Entonces, en la pregunta 7, tenemos 2,4 dimetilciclopentanona. Aquí está, ¿no? La única, no hay otro. 2,4, la única, jóvenes, esa es la respuesta. Claro, pues solo hay una. Entonces, acá en este otro caso, en la B, ¿qué tenemos? Tenemos la acetona y tenemos el aldehído, pues, ¿no? Debemos recordar que el aldehído tiene mayor jerarquía que la acetona. Entonces, el aldehído manda. Entonces, a él le voy a llamar carbaldehído, pues, ¿no? Va a ser el carbaldehído. Este sería el carbono número 1, él el carbono 2, él el carbono 3. La acetona como sustituyente se va a llamar oxo. Carbono 4, carbono 5. Entonces, el nombre de esta segunda estructura sería 3-oxo, pues, ¿no? Sería el 3-oxo. 3-oxo, en el carbono 3 está el oxo. Ciclo, que es la cadena cerrada, ¿no? Ciclo, ciclopent, pentan. Ahora, no suena pentar carbaldehído, entonces acá debe ir una vocal O. Ciclopentano, y el carbaldehído, o sea, el aldehído estaría en el carbono número 1. Quedaría sobreentendido, ¿no? Ciclopentano, carbaldehído. Ya carbaldehído. Y acá está, ¿no? Sería 3-oxo, ciclopentano, carbaldehído. Y en la tercera estructura, tenemos acá, él podría ser 1 o él podría ser 1. Podría comenzar por cualquiera de los dos, me da lo mismo, pues, ¿no? Voy a comenzar por arriba. 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. 4, 5 y 6. Él sería el hidroxi. Y el nombre de la estructura sería 2-hidroxi. Obviamente es un 2-hidroxi. 2-hidroxi. Ciclo, o sea, la cadena cerrada es el ciclo. Acá hay que poner que esto es un ciclo. Ciclo X, bueno, sería ciclohexan, pues va a ser una diona, o sea, va a ser ciclohexano en carbono 1 y en carbono 3. Hay que colocar los localizadores, 1,3 diona. Listo, su nombre sería 2-hidroxi, ciclohexano, 1,3 diona. Y con eso la respuesta sería la B. 7B, bueno, 7B.
Seguimos. Pregunta 8. En la pregunta 8 dice, los compuestos orgánicos oxigenados como los alcoholes, cetonas y aldehídos son estudiados por su participación en muchos procesos, desde los bioquímicos hasta los de tipo industrial. Con respecto a las siguientes moléculas, determine el valor de verdad P o F las siguientes proposiciones. ¿Listo? Acá dice que Z del carbono es 6, ¿no? Oxígeno es 8, hidrógeno es 1. Entonces acá la prioridad sería que el oxígeno 8 tiene mayor prioridad que el carbono 6. Y el carbono 6 tiene mayor prioridad que el hidrógeno 1. Entonces, por prioridades, el oxígeno tendría la mayor prioridad. Dice, el nombre del compuesto A es. Entonces, analizamos acá el nombre de esta estructura, ¿no? Entonces, en el primer caso, tendríamos aquí esta estructura, que es el CHO, enlace CHE, doble enlace CHE, enlace CHO. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Met et prot but sería un bután. Ah, no, pero hay doble enlace. Como hay un doble enlace, sería but simplemente, ¿no? But, y en el carbono número 2 está el doble enlace, sería 2-en. Y en el carbono 1 y en el carbono 4 están los aldehídos. Sería buteno, dial, pues, ¿no? Sería buteno, dial. Ahora, no sabemos si es Z o E. Entonces voy a decir, analizando al primer carbono, que es este de acá. Ajá, este carbono se une a este carbono y a este hidrógeno. Por prioridad, decimos que el carbono tiene mayor prioridad que el hidrógeno. Entonces, el carbono tiene la mayor prioridad. Le pongo un asterisco. Lo mismo hago con este carbono y este hidrógeno. ¿Quién tiene mayor prioridad? El carbono, pues, ¿no? Como los dos están arriba a un mismo lado, sería Z. Entonces, su nombre sería Z, but 2-eno dial. ¿No? Sería Z, but 2-eno dial. ¿No? Ese sería el nombre de la estructura. Z, but 2-eno dial. Ahora, acá no han puesto el localizador, no han puesto el localizador 2, porque si yo lo elimino, suprimo el localizador, es la única posibilidad, no hay otra posibilidad. Carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno, carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Como ves, el doble enlace no puedo ponerlo en otra posición, es la única posición. Entonces, por eso están suprimiendo, eliminando el localizador. Entonces, acá se llamaría Z-but, buteno, dial, pues, ¿no? Sería un buteno dial. Y eso sería verdadero. Lo estamos considerando como verdadero. En la segunda estructura, tenemos una reacción de reducción del compuesto A produce B. Claro, dice de A me voy a B. Claro, tengo el aldehído, esto de acá es un aldehído, y lo reduzco. Y su reducción me está dando esto de acá. Bueno, esto de acá es un Ch2 y acá también es un Ch2. Y esto es un alcohol primario. Ya sería primario. Entonces, el aldehído que se reduce a alcohol primario. Claro, una reacción de reducción del compuesto A produce B, claro, eso es verdadero. Dos, el nombre del compuesto B es. Ahora, el compuesto B, tienes acá dos grupos, ¿no? Nuevamente tenemos el análisis de grupos. Tenemos al hidrógeno y a este H2 oxígeno. El carbono tiene mayor prioridad que el hidrógeno, entonces mayor prioridad. Acá el carbono tiene mayor prioridad que el hidrógeno. Entonces, su designación va a ser de tipo Z también. Entonces, su nombre va a ser Z, ¿no? Va a ser Z, buteno, y en este caso va a ser diol, pues, ¿no? Buteno, diol. Z, buteno, diol. Entonces, acá le han puesto E. No es un E. Está mal decir un E. Es un Z. Un Z, buteno, diol. Entonces, esto sería falso. Verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la B. Seguimos.
Acá tenemos el ejercicio 9, dice, los carbohidratos son importantes en nuestra vida, por ejemplo, en los alimentos, vestimenta, material de construcción, entre otros. Establezca la correspondencia entre las estructuras y la información mostrada. Acá dice monosacárido, ¿ya? Monosacárido. Una exosa. Entonces, un monosacárido, una exosa, vendría a ser esta estructura hexagonal, ¿no? Esta estructura hexagonal viene a ser un monosacárido. La letra B. Luego dice enlace glucosídico beta 1,4. Bueno, el beta 1,4 lo voy a reconocer porque hay un cruce así, mira. Esto es un beta, 1,4. Cuando yo vea esta representación de esta forma, esto va a ser un beta 1,4. ¿Dónde veo un beta 1,4? Viendo las estructuras, acá está, mira. Acá está el beta 1,4. Este sería el carbono número 1 y este sería el carbono número 4. Entonces, este es un enlace glucosídico beta 1,4. Entonces, esta letrita de acá va aquí. Y finalmente, el enlace glucosídico alfa 1,6 sería la letra A. Entonces, en el ejercicio 9, la respuesta sería BCA, pues, ¿no? La C. La C es la respuesta. Y en la pregunta número 10, que dice acá, la química de los carbohidratos está presente principalmente en nuestros alimentos para producir y almacenar energía en nuestras células. Con respecto al gráfico mostrado a continuación, determinar el valor de verdad P o F, las siguientes proposiciones. Acá tenemos una estructura hexagonal. Esto de acá sería un monosacárido que se une a otro monosacárido. Y acá se unen por un enlace glucosídico alfa 1,4, ¿no? Este es un alfa 1,4, ¿no? Acá vemos el carbono 1 y el carbono 4. Y esto de acá, como son dos monosacáridos, esto sería un disacárido. Más el agua, ¿no? Más el agüita. Dice, la molécula A es un monosacárido y C es un disacárido. Sí, eso es verdadero. Verdadero. 2. Representación química de condensación. También es verdadero. 3. El enlace presente en C ¿es un enlace glucosídico alfa 1,4? Sí, verdadero. La respuesta, la E. 10E. 10E. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.